Entre la disciplina de la vanidad, que es una de tus mejores novelas y lo reconocen incluso las personas a las que no les caes bien, que no son pocos, sí, entendido. Sí. Y un lugar llamado Oreja de Perro pasaron unos 8 años. Y recuerdo que contabas que en ese lapso habían pasado una serie de episodios en tu vida, ¿no? Y uno de ellos, bueno, la separación después de tu matrimonio y la separación también de tu hijo. Y me preguntaba si esos sucesos, sobre todo estos últimos, tuvieron algo que ver con esta suerte de parálisis literaria, vamos a decirlo así. Sí, de todas maneras, ¿no? Yo cuando escribí la disciplina de la vanidad tenía 30 años y me encantaba la metaliteratura, digamos. Estaba obsesionado con los temas sobre escritores, literatura, ¿no? Pero luego la vida me mostró que lo metaliterario no era lo que yo había venido a escribir en este mundo, ¿no? O sea que estuvo bien cuando era joven, pero yo tenía ganas de escribir cosas que tuvieran un mensaje o que dijeran algo sobre las cosas que pasan, como un compromiso, pero no un compromiso ideológico, sino un compromiso con la sociedad, en el sentido de qué cosa es una familia, qué cosa es el dolor, qué cosa es la muerte, la pena, ¿no? Y desde entonces todo lo que he escrito, no diría que lo primero fue un lugar llamado Oreja de Perro, sino un cuento llamado Lindbergh. Pero a partir de ahí, todas las cosas que he escrito, las que han sido publicadas o las que no han sido publicadas, tienen ese tono de un mensaje, ¿no? Un mensaje a alguien, ayudar a que las personas sean mejores o que las personas entiendan cosas, ¿no? Claro, no soy un escritor de autoayuda, por lo tanto el mensaje no está explicitado, pero yo creo que cualquiera que lo lea va a poder encontrarlo, ¿no? Decías que con la disciplina de la vanidad había cerrado una etapa. Exacto, cerré una etapa literaria, sí. Y bueno, en tu biografía también. Sí. ¿No? Y luego esa búsqueda, digamos, que en Oreja de Perro y en la última novela, bueno, de este año. Y en las que no he publicado también está esa búsqueda, ¿no? Porque tengo varios libros que no he publicado todavía, pero que ya saldrán. Y te mencionabas un rato, un poco con ironía, que no le caes muy bien a algunos, y me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué te atribuyen esta suerte de figuritismo literario, ¿no? ¿No será más bien que eres vanidoso y eso no es delito? No, yo no sé si es por vanidad, porque no me conocen, ¿no? La mayoría de personas que hablan mal de mí no saben, no podrían saber que soy vanidoso, ¿no? No soy un vanidoso público, digamos. En todo caso, no, yo no salgo de mi casa, ¿no? Si me vieran en cafés, hablando, en conciertos o en presentaciones de libros, yo no voy ni a presentaciones de libros. O sea, no tienen forma de saber que soy o no vanidoso. Yo lo que creo es que lo que ocurre yo no lo siento como algo contra mí, sino contra un grupo de escritores, ¿no? O sea, hay gente que le tiene cólera a un grupo de escritores a los que llaman los criollos, los limeños, ¿no? Y en ese grupo de escritores yo encajo perfectamente, pero soy el único de esa generación que encaja, digamos, ¿no? Porque, digamos, Belatín vive en México y además es un raro, ¿no? Es un extraño. La mayoría de escritores no tuvieron la suerte que he tenido yo editorialmente. Entonces, Fuente Ampuero, Cueto, todos, el menor que es de la generación de estos chicos soy yo. El más vulnerable, entre comillas. Entonces finalmente claro, es más fácil atacar a todos, ¿no? Y bueno, y porque tuve en un momento un gran, no a nivel nacional, ¿no? Pero sí a nivel literario, tuve un gran, foco mediático, ¿no? Porque tenía un programa de radio, tenía un programa de televisión, un blog exitoso, publicaba mucho, ¿no? Entonces en algún momento eso fue demasiado, ¿no? Yo creo que yo sí te podría decir que como los blogs han pasado de tener 20.000 lectores a tener muchos menos, como ya no tengo el programa de televisión, etcétera, entonces las rabias que quedan son ya más personales, ¿no? Ya no siento que haya una cólera generacional, digamos, ¿no? Y coincidentemente, cuando buscaba información sobre ti en el archivo electrónico del comercio, siempre encontraba tu nombre justo junto al de Alonso Cueto y a veces al de Fernando Ampuero. Claro. Y pensaba que siempre mencionaban pues a los tres, o sobre todo a Alonso Cueto y a ti. Sí, claro, es que consideraban que éramos una mafia. Eso fue lo que pasó ¿no? Que era una mafia que se llevaba, cosa que es totalmente falsa, porque si tú entras a un archivo de un periódico y te das cuántos
cuánto papel han gastado en hablar de Reynoso y de Miguel Gutiérrez y cuánto en hablar de mí o de, ¿no? o de Alonso, te vas a dar cuenta de la diferencia. O sea, mira, yo soy totalmente honesto. O sea, si un lugar llamado Oreja de Perro no hubiera sido escrito por mí, sino por Miguel Gutiérrez, ahorita la gente estaría diciendo que esa es la gran novela del siglo XX, ¿no? Simplemente a mí, yo no tengo derecho a escribir una novela sobre el dolor humano, ¿no? ¿Y sentiste que la crítica era muy adversa por en el Perú, ¿no? Sentí como que la crítica en el Perú iba hacia el lado de tú no tienes derecho a escribir sobre esos temas, ¿no? Porque llegó por ejemplo un crítico que muchos piensan que es muy importante. Yo creo que es un crítico serio, pero no me parece importante, que dijo que mi novela era muy superficial. Y para probarlo decía, porque por ejemplo el personaje compara a las mujeres que ama con actrices de Hollywood, ¿no? O sea, ella se parecía a Mia Farrow, entonces, ¿por qué va a ser superficial que un hombre compare a las actrices a mujeres que ama con una actriz? O sea, solamente porque piensan que yo soy superficial, entonces han buscado por qué lado. Pero yo no tengo ninguna duda que si yo no fuera el autor de Un lugar llamado Oreja de Perro, esa novela hubiese tenido en el Perú mucho más éxito del que tuvo, ¿no? Ha tenido mucho éxito fuera, ha sido traducida, tuvo muy buenas críticas fuera, pero en el Perú ni siquiera tuvo una entrevista, ¿no? Luego cuando ya empiezas a publicar, Iván, yo recuerdo que tiempo después reconociste que las críticas te preocupaban mucho, ¿no? Y yo recuerdo que Beto Ortiz decía que él en Careta se había escrito una crítica adversa a las fotografías de Frances Farmer, y él decía que se enteró pues que la crítica te afectó mucho, te chocó, y que incluso a partir de eso lo odias. No, lo que ocurrió fue que sí es cierto que me pareció una crítica muy dura, porque era burlona, digamos, ¿no? O sea, uno puede aceptar la crítica, pero no la ridiculización, ¿no? Eso de promesa, en vez de ser una promesa... Eso estaba bien, pues, finalmente, porque es una opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, decía cosas como su prosa a veces te lleva al cielo y luego se despapalla contra el suelo, ese tipo de bromas que me afectaron. Y me afectaron sobre todo porque el libro tuvo muy buenas críticas. Fue mi primer libro, La fotografía de Frances Farmer, y tuvo excelentes críticas de todo el mundo. Y la única persona que criticó mal, o sea, que le hizo una crítica mala a ese libro y burlona, fue Beto Ortiz, que era la única persona a la que yo le di el libro y que yo conocía, digamos, porque el libro llegó a manos de muchas personas como Rocío Silva, por ejemplo, o Fernando Vivas, que yo no conocía, y ellos hablaron muy bien del libro, y entonces el que era mi amigo habló mal. Entonces a mí me costó mucho aceptar, digamos, claro, yo en ese momento, para mí Beto Ortiz no era lo que sé que ahora es Beto Ortiz, ¿no? Entonces pensé que simplemente dije, pero será que no le ha gustado el libro, o puede ser algo personal, o sea, no entendía la ridiculización, ¿no? Y me molesté con el amigo, no con el crítico, porque yo las críticas nunca, o sea, creo que el crítico puede decir lo que quiera, pero me afectó que un amigo hablara mal de un libro, alguien que yo consideraba mi amigo, ¿no? Después descubrí que no era mi amigo, por otras cosas, ¿no? Y curiosamente, por esa época yo tuve una enfermedad en el estómago, entonces estuve en el hospital, y creo que él ha creado la ficción de que por su crítica me dio un ataque hepático o algo así. Bueno, ya son bromas suyas, ¿no? ¿Y dirías que tu prosa alguna vez fue vanidosa? No vanidosa, pero sí creo que parte del cambio que tuve fue que mi prosa era muy intentaba mucho ser exquisito, el prosista exquisito, ¿no? Tratar de hacer imágenes medio poéticas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en El viaje interior, que es la más, digamos, la que más intenté hacer un lenguaje totalmente poético, ¿no? Digo, el caballo, fantasma de batallas, ¿no? O el sol, algo que suele suceder. Entonces, ese tipo de fórmulas literarias las usaba antes como una obligación, ¿no? Como sentía que eso es lo que yo quería. Ahora, en cambio, he optado por ser frases muy cortas, muy contundentes, y que el tema más bien me lleve hacia lo que quiero llegar, ¿no? ¿Para ti qué es el éxito literario? Bueno, en Sueño Fugaz digo eso, ¿no? Es un sueño fugaz, como todo, como el fracaso también, ¿no? O sea, no hay que creerse ni el éxito ni el fracaso, es lo que la ideal, ¿no? Son dos impostores.
Pero creo que hablando más genéricamente, para mí sí es un éxito el literario el poder escribir, ¿no? Y publicar. O sea, es algo que cuando yo tenía 20 años pensaba que no se iba a lograr, porque ahora hay muchas editoriales jóvenes, pero en mi época no había. Mi primer libro tuvo que ser financiado por mí y casi hecho en una imprenta por un amigo que es una labia que quería hacerlo, ¿no? Porque tenía ganas, digamos, pero ahora es más fácil publicar. En mi época era muy difícil y yo escribía mucho y no sabía si algún día eso se iba a publicar. No escribía para publicar. El lograr publicar, y bueno, publicar fuera, mejor todavía, me da a mí la pauta de, bueno, al menos logré ser escritor, que era lo que yo quería, ¿no? De hecho, sí me siento escritor, a pesar de que no trabajo necesariamente no vivo de escribir, no gano plata escribiendo. Sin embargo, creo que todas mis actividades paralelas, desde la enseñanza a cualquier otra cosa que haga, están supeditadas al hecho de que yo soy escritor y que escribo, ¿no? Y que publico. ¿Crees que has dado literariamente lo mejor de ti o todavía estás...? No, yo espero que lo mejor de mí salga un día antes de morir. ¿Y qué mitos crees que persisten en la literatura peruana? Escritores o algunas obras sobrevaloradas. Por ejemplo, leí que tú decías que Arguedas, salvo Los ríos profundos, no te interesaba. No, pero también es cuestión de interés, ¿no? O sea, lo mismo que te decía con Irigoyen. O sea, cada lector busca lo que le interesa. O sea, seguramente un lector mucho más ideológico, antropológico, le va a fascinar todas las sangres, que a mí no me interesa, digamos, por ese matiz. En Los ríos profundos me interesa mucho por la parte individual, las memorias, la parte emotiva y incluso la parte mística, porque me parece a mí un libro súper espiritual, súper místico, ¿no? Pero la parte de la rebelión de las ficheras, por ejemplo, es una parte que me aburre, digamos, ¿no? Que me cansa, no le encuentro sentido. Entonces, yo creo que lo que yo sí diría que está sobrevalorado, tanto en el fútbol como en la literatura, es pensar que el Perú es un país de escritores. Yo pienso que el Perú no es un país ni de buenos futbolistas, o sea, no es de buen fútbol, ni de buena literatura. No somos un país que tiene buena literatura en general, como lo es Argentina, como lo es Inglaterra, como lo es Estados Unidos, como lo es Francia, pongamos, ¿no? O sea, somos un país que tenemos muy buenos individuos, escritores concretamente que son extraordinarios, ¿no? O sea, mejor que Vallejo, ninguno. Pero eso significa que la poesía peruana esté en lo alto, ¿no? Digamos, en el fútbol sabemos que Argentina y Brasil son escuela. Los demás países, incluyendo a Uruguay, que ahora está bien, solo tenemos individualidades, momentos en los que nos va mejor que otros, ¿no? Sí, edades de oro. La vanguardia peruana fue una edad de oro, pero eso significa que la poesía peruana sea buena. Yo creo que la poesía peruana es muy mediocre. Y de hecho, a partir de los 70 para acá, yo no encuentro más que con pinzas individuos para coger y decir este me interesa, ¿no? Igual me pasa con la narrativa, ¿no? O sea, tampoco encuentro que a diferencia que no hay un siglo de oro, pero yo creo que ha habido grandes escritores, ¿no? Vargas Llosa, Ribeiro, Loaiza, pero cojo con pinzas los escritores, no diría es una literatura. Entonces yo creo que ese sí es un mito, pensar que literatura peruana está en una cúspide. Creo que hay buenos individuos, igual que en el fútbol puede haber buenos futbolistas, pero no, el equipo no funciona. ¿Qué te gustaría que se diga de ti dentro de unos 50 años? 50 años, ¿qué edad vamos a tener ahí? 90 y tantos, que digan no pisen el pasto de su tumba, es algo así. Entonces, puedo estar muerto a esa edad, ¿no? O sea, como escritor, ¿no? Digamos que... No, yo como después de subir Sueño Fugaz me quité la idea de la eternidad. O sea, no me interesa ser un escritor que la gente abra una enciclopedia dentro de 200 años y lea mi nombre y diga, oh, existe un tal Tais, no. O sea, yo hablo ahorita, existe un anuncio y ¿qué importa? ¿No? Lo que sí me gustaría en realidad es que mi hijo, en concreto, y mi nieto, si cuando lo tenga, si es que lo tengo, digan que yo sea el modelo de alguien que hizo lo que quiso hacer, ¿no? O sea, no alguien que sacrificó su sueño, que siempre fue ser escritor, a cambio de otras cosas, ¿no? O sea, hijo, y nos crió bien, nos cuidó, nos alimentó, nos dio todo lo que nos pudo dar y encima cumplió su sueño de ser escritor, ¿no? Entonces a mí me parece terrible, por ejemplo, Hanis Kureishi, la historia de este papá, que Hanis Kureishi cuenta que su papá
escribía todos los días. Él era barrayosiano, o sea, regresaba del trabajo en un banco, creo, cenaba algo, y a las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana escribía novelas históricas enormes, ¿no? Y las mandaba a editoriales y siempre se las devolvían, ¿no? Entonces Kanis Kureichi, que a los 20 años ya era escritor, tiene ese recuerdo del padre, ¿no? Como un hombre que todo el tiempo quiso ser escritor y que nunca logró encajar un libro, ¿no? Entonces eso es lo que no me gustaría que piensen de mí. Yo pienso que digo, bueno, no sé si bueno o malo, pero encajó libros, ¿no?